Un rey vive desterrado en una isla del desierto, a 5.000 kilómetros de casa. Su exmujer pasa los veranos sola en un palacio de Mallorca. Y entre esos dos puntos tan lejanos, hay dos mujeres que se reparten el calendario para que ninguno de sus padres esté nunca del todo solo. Son sus hijas. Y esta es la historia de la lealtad más discreta y más constante de toda la familia real española. Se llaman Elena y Cristina de Borbón. Son las infantas de España, las hijas de Juan Carlos y de la reina Sofía, y las hermanas del actual rey, Felipe VI. Y mientras el país entero mira hacia la zarzuela, hacia Leonor y hacia los grandes actos oficiales, estas dos mujeres llevan años ejecutando, sin ruido y sin cámaras, una especie de operación silenciosa. Una operación que consiste en sostener a una familia partida en dos por la geografía, por los escándalos y por la razón de Estado. Hoy vamos a contar esa historia completa. Vais a entender cómo una familia que lo tuvo todo acabó dividida entre un palacio de Mallorca y una villa en Abu Dhabi. Vais a descubrir el sistema de turnos que estas dos hermanas han montado para que su padre y su madre, que ya casi no coinciden, nunca pasen las fechas señaladas en soledad. Vais a ver por qué el hermano de las dos, el rey, no puede hacer lo mismo que ellas. Y vais a conocer el reencuentro de este verano, de 2026, cuando el rey desterrado volvió a Mallorca después de años y se sentó, por unas horas, con la mujer de la que se separó y con las hijas que nunca lo abandonaron. Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar. Aquí se habla de la familia real española y de asuntos que en España despiertan opiniones muy distintas. Este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala, ni a juzgar a nadie. Contamos hechos documentados, señalamos lo que es información de prensa y lo que está confirmado, y dejamos que cada uno saque sus conclusiones. Y sobre todo, hoy vamos a contar una historia que, por una vez, tiene menos que ver con el escándalo y más con algo tan sencillo y tan universal como unos hijos que no dejan solos a sus padres mayores. Y mientras la contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve haber nacido en la cúspide de un país, con títulos, palacios y una de las mayores fortunas de Europa? Si al final de todo tu familia acaba repartida por el mundo y hacen falta dos hijas turnándose en un calendario para que sus padres no pasen la Navidad solos? Porque los Borbón lo tuvieron todo, y descubrieron que ni el trono más alto te libra de acabar necesitando lo que necesita cualquier familia. Que alguien esté ahí. Para entenderlo, hay que empezar por cómo se rompió esta familia. Para entender lo que hacen hoy estas dos hermanas, hay que entender primero cómo se dividió su familia. Y esa división tiene un origen muy concreto. Durante décadas, los Borbón fueron, al menos de puertas afuera, la familia real. El rey Juan Carlos, la reina Sofía y sus tres hijos, Elena, Cristina y Felipe. Veraneaban juntos en Mallorca, aparecían juntos en los actos oficiales y proyectaban la imagen de una familia unida en la cúspide del Estado español. Pero esa imagen, con el paso de los años, se fue resquebrajando, y a partir de aproximadamente 2012, la familia entró en una espiral de crisis que la cambió para siempre. Estallaron los escándalos. Primero, los que afectaron a la infanta Cristina y a su marido, con un proceso judicial que la sentó en el banquillo. Después, y sobre todo, los escándalos económicos del propio rey Juan Carlos, que fueron creciendo hasta hacerse insostenibles. Y en 2014, Juan Carlos abdicó. Dejó el trono en manos de su hijo Felipe, que se convirtió en Felipe VI. La idea era proteger a la institución, poner al frente una figura nueva y limpia, que pudiera sostener la corona mientras el viejo rey se apartaba. Pero apartarse no fue suficiente. Los escándalos siguieron persiguiendo a Juan Carlos, incluso después de dejar el trono. Y en agosto de 2020 tomó la decisión más drástica de su vida. Se marchó de España. Se fue a vivir a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, a miles de kilómetros de su país, en un exilio que él planteó como temporal y que se ha acabado convirtiendo en permanente. Y ahí es donde la familia quedó partida en dos, en el sentido más literal. Por un lado,
el rey Juan Carlos, exiliado en el Plov, desierto. Por otro, la reina Sofía, que permaneció en España, en la Zarzuela, manteniendo su vida y sus compromisos. Los dos, que ya llevaban años distanciados en lo personal, quedaron ahora separados también por miles de kilómetros de distancia física. Dos padres, dos países, dos soledades. Y conviene detenerse en la situación tan particular de estos dos padres, porque no es la de un matrimonio normal que se separa. Juan Carlos y Sofía llevaban muchos años viviendo, en la práctica, vidas separadas. Su matrimonio, según todas las crónicas, había dejado de funcionar como pareja mucho tiempo atrás, aunque se mantuviera de cara a la institución. Pero una cosa es vivir distanciados bajo un mismo país, coincidiendo en los actos oficiales, y otra muy distinta es acabar separados por un océano y un continente, con uno de los dos en el exilio. El exilio de Juan Carlos convirtió una separación personal en una separación geográfica total, y eso creó una situación que ninguno de los dos había buscado. Dos personas mayores, que habían compartido toda una vida y toda una familia, viviendo ahora cada una en un extremo del mundo. Sin la compañía del otro, pero también sin la posibilidad de apoyarse mutuamente en la vejez, como sí pueden hacer muchas parejas separadas, que al menos siguen viviendo en la misma ciudad. En ese vacío, en esa doble soledad de dos padres separados por la distancia, es donde entran las hijas, porque alguien tenía que llenar ese hueco. Alguien tenía que asegurarse de que ni el padre en el desierto, ni la madre en España, quedaran completamente solos. Y ese alguien no iba a ser la institución, ni el protocolo, ni el Estado. Iba a ser la familia, concretamente, dos hijas. Y en medio de esa fractura quedaron los hijos. El rey Felipe, atado a la institución, y las dos hermanas, Elena y Cristina, que ante aquella familia rota, tomaron una decisión silenciosa que define quiénes son. Decidieron que ninguno de sus padres iba a quedarse solo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque para entender lo que hacen, hay que conocer quiénes son estas dos mujeres, tan parecidas en su lealtad y tan distintas en todo lo demás. Empecemos por la mayor. La infanta Elena nació en Madrid el 20 de diciembre de 1963. Es la primogénita de Juan Carlos y Sofía, y durante un tiempo, antes de que naciera su hermano Felipe, fue incluso la primera en la línea de sucesión. Elena es, de los tres hermanos, la que siempre se ha considerado más parecida a su padre en carácter y en aficiones. Comparte con Juan Carlos el gusto por el deporte, por la vela, por la caza, por ese mundo de la Mallorca veraniega y las regatas. Se casó con Jaime de Marichalar, del que después se separó, y es madre de dos hijos muy conocidos por la prensa española, Froilán y Victoria Federica. A lo largo de los años, Elena se ha mantenido como una figura discreta pero constante, cumpliendo con algunos compromisos y, sobre todo, manteniéndose siempre muy cerca de su padre. Y ese parecido con el padre es clave para entender por qué es ella quien lo acompaña en sus aficiones. Porque Elena no acompaña a Juan Carlos a las regatas por obligación, sino porque comparte de verdad ese mundo. Desde niña, vivió los veranos de vela en Mallorca, las competiciones, el ambiente del mar. Es un universo que le es propio, no un sacrificio que hace por su padre. Cuando viaja a Ginebra para estar con él, durante una semana de regatas, está también en su propio elemento. Padre e hija comparten una pasión, y eso hace que su compañía sea natural y no forzada. Se ha dicho de Elena que es la más borbónica de los hermanos, la que mejor encarna ese espíritu del rey campechano, amante del deporte y de la vida al aire libre. Y precisamente por eso, cuando la familia se rompió, fue natural que fuera ella quien asumiera el papel de acompañar al padre en su exilio y en sus escapadas europeas. Iba mucho más allá de un deber filial, porque era también una afinidad real de caracteres y de gustos. Y luego está la menor. La infanta Cristina nació en Madrid el 13 de junio de 1965. Fue, durante mucho tiempo, la hija con el perfil más internacional y moderno de la familia. Estudió, trabajó en una fundación cultural y se casó en 1997 con Iñaki Urdangarín, un jugador de balonmano que se convirtió en duque. Tuvieron 4 hijos. Y la vida de Cristina dio un vuelco brutal cuando estalló el caso que afectó a su marido,
un proceso judicial por corrupción que la acabó salpicando a ella. Y aquí este canal tiene que ser muy claro con un punto, porque es de justicia. La infanta Cristina llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, en un proceso que siguió toda España, pero fue absuelta. La justicia la declaró no culpable de los delitos de los que se la acusaba. Su marido sí fue condenado y entró en prisión, y el matrimonio acabó rompiéndose años después. Pero Cristina fue absuelta, y eso hay que decirlo con todas las letras, porque durante años cargó con un juicio público durísimo, del que salió limpia ante la ley. Y conviene detenerse en lo que aquella etapa supuso para Cristina, porque también ella vivió su propio exilio, mucho antes que su padre. Cuando estalló el escándalo, la infanta y su familia se marcharon de España y se instalaron en Ginebra, en Suiza. Allí Cristina rehizo su vida lejos del foco español, trabajando y sacando adelante a sus 4 hijos en un momento durísimo, con su marido en el centro de un caso judicial y con su propio nombre arrastrado por el barro público. Fueron años muy difíciles, en los que pasó de ser una infanta admirada a ser una figura cuestionada, y en los que tuvo que reconstruirse en un país extranjero. Esa experiencia, la de haber sido señalada, juzgada y obligada a rehacer su vida fuera de España, probablemente la marcó tanto como a su padre lo marcó su propio exilio. Y quizá sea una de las razones por las que las 2 hijas entienden también lo que es caer en desgracia y necesitar apoyo, porque ellas mismas lo han vivido en primera persona. Cristina sabe lo que es que tu apellido pase de abrir puertas a cerrarlas, y por eso, cuando le tocó a su padre pasar por algo parecido, supo exactamente lo que significaba no quedarse solo. 2 hermanas, entonces, con vidas muy distintas, una más volcada en el mundo tradicional de la familia, la otra más internacional y golpeada por un escándalo del que salió absuelta. Pero las 2, cuando su familia se rompió, reaccionaron exactamente igual, cerrando filas alrededor de sus padres. Y aquí llegamos al corazón de esta historia, a lo que estas 2 hermanas hacen y que casi nadie ha contado con claridad, porque lo que han montado es, cuando lo entiendes, bastante conmovedor. El problema, después de 2020, era el siguiente. El padre, Juan Carlos, vivía en Abu Dhabi, la madre, Sofía, en España, los 2 mayores. Y las fechas señaladas del año, esas en las que una familia se reúne, se convertían en un problema logístico, porque si las hijas iban a ver al padre, dejaban sola a la madre, y si acompañaban a la madre, dejaban solo al padre. La solución que encontraron Elena y Cristina fue organizarse, repartirse, turnarse, y lo han convertido en una rutina tan consolidada que la propia prensa que sigue a la familia real la describe como una dinámica establecida. Las hijas del rey emérito organizan sus agendas según las crónicas, para que ninguno de sus padres pase largos periodos en soledad. Y este mismo verano, de 2026, tenemos el ejemplo perfecto de cómo funciona. A mediados de julio, Juan Carlos viajó a Suiza, a Ginebra, para participar en un campeonato europeo de vela, una tradición anual suya. Y allí, acompañándolo durante toda la semana de regatas, estuvo su hija mayor, la infanta Elena. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en el Palacio de Maribén de Mallorca, la infanta Cristina se instalaba junto a su madre, la reina Sofía, para hacerse cargo del día a día y de que la reina no pasara sola el verano. Detente a visualizar eso un momento. En el mismo momento, una hermana en Suiza cuidando del padre, la otra hermana en Mallorca cuidando de la madre. Cada una en un país. Cada una con uno de sus progenitores, repartiéndose a sus padres como quien se reparte una responsabilidad sagrada, para que la fractura de la familia no se traduzca en soledad para ninguno de los 2. Y piensa en lo que exige eso a nivel personal, porque es un gesto de una enorme generosidad. Estas 2 mujeres tienen sus propias vidas. Elena tiene su trabajo en Madrid, sus hijos, sus asuntos. Cristina reconstruyó su vida tras su divorcio y tras años muy duros. No son 2 personas ociosas con todo el tiempo del mundo. Y aún así, año tras año, reorganizan sus calendarios, sacrifican sus propios plans y se reparten los viajes para cubrir a sus padres. Renuncian a pasar ellas mismas
las fiestas donde querrían, para asegurarse de que ni el padre ni la madre las pasen solos. Es el tipo de sacrificio que hacen muchos hijos con padres mayores, en cualquier familia del mundo. La diferencia es que, en el caso de estas dos, ese sacrificio implica vuelos intercontinentales, un padre en el exilio y toda la complejidad de una familia real fracturada. Pero en el fondo, el gesto es idéntico al de cualquier hijo que organiza su agenda para no dejar solo a su padre viudo o a su madre enferma. Es la versión palaciega de algo profundamente corriente y profundamente humano, y lo llamativo es lo discretas que son con ello. No publican fotos de sus visitas, no hacen declaraciones sobre lo entregadas que son. Lo hacen y ya está, sin buscar reconocimiento. De hecho, buena parte de lo que sabemos sobre este sistema de turnos procede de la labor de la prensa que sigue a la familia, no de que ellas lo hayan contado. Es una lealtad que no busca aplauso, y esto va mucho más allá de una cosa puntual de este verano, porque es un patrón que llevan ejecutando desde que su padre se exilió. En Semana Santa, por ejemplo, las dos hermanas suelen viajar juntas a Abu Dhabi para pasar unos días con su padre. Según ha publicado la prensa especializada, ese encuentro de Semana Santa se ha convertido en una tradición que las hijas del emérito no están dispuestas a romper. Y lo mismo en Nochevieja y en las vacaciones de verano. Desde que Juan Carlos se instaló en Emiratos en agosto de 2020, sus hijas han hecho todo lo posible por visitarlo en los momentos más señalados del año. Es una lealtad silenciosa, sin fotos, sin declaraciones, sin ruido. Simplemente, dos hijas que pase lo que pase, se aseguran de estar ahí. Y ese comportamiento contrasta de forma llamativa con el del tercer hermano, con el rey. Y aquí hay que contar algo con mucho cuidado, porque es delicado y se presta a malas interpretaciones. El tercer hijo de Juan Carlos, el rey Felipe VI, no acompaña a su padre como lo hacen sus hermanas. No viaja a Abu Dhabi a verlo, no comparte con él las fechas señaladas. Y esa ausencia es muy visible. Pero, y esto es esencial, la explicación no es la que muchos podrían pensar. No se trata de que Felipe no quiera a su padre, ni de un simple enfado familiar. Se trata de algo mucho más grande y más difícil. Se trata de la razón de Estado. Felipe VI es el rey, es el jefe del Estado español, y su padre está rodeado de escándalos que, aunque las causas judiciales se archivaron, siguen pesando sobre su figura. Para Felipe, mantener una relación pública y visible con su padre sería un riesgo enorme para la institución que encarna. Cada foto suya con Juan Carlos, cada gesto de cercanía, reactivaría toda la polémica y arrastraría a la corona de nuevo al barro del que Felipe ha intentado sacarla durante años. Por eso, el rey ha tenido que hacer algo durísimo en lo personal. Ha tenido que anteponer su papel institucional a su relación con su padre, marcar una distancia pública con él para proteger la monarquía. No se trata de que no lo quiera en privado, sino de que no puede permitirse demostrarlo en público. Y esa es una de las cargas más pesadas que conlleva ser rey, que ni siquiera tu relación con tu propio padre te pertenece del todo, porque está sometida a los intereses de la institución. Y para entender la magnitud de ese sacrificio, hay que recordar la relación tan particular que unía a este padre y a este hijo, porque Juan Carlos fue mucho más que el padre de Felipe, ya que fue también su predecesor, su maestro, el hombre que lo preparó durante décadas para reinar. Fue quien le enseñó el oficio de rey, quien lo formó, quien le transmitió todo lo que sabía sobre cómo llevar una corona. Y Felipe, durante muchos años, admiró profundamente a su padre, al héroe del 23 de febrero, al rey que había traído la democracia. La relación entre ellos era, además de paterno-filial, la de dos reyes, la de un maestro y su discípulo, y todo eso hace que la distancia que Felipe ha tenido que marcar sea todavía más dolorosa. Porque no está apartándose de un padre cualquiera, está apartándose del hombre al que admiró, del que aprendió, del que heredó el trono. Está teniendo que renegar públicamente, en cierto modo, de su propio maestro y de su propio origen,
para proteger lo que ese mismo padre le enseñó a proteger, que es la corona. Es una paradoja cruel. Felipe defiende la monarquía apartándose del hombre que le enseñó a amarla. Y para que se entienda hasta qué punto es injusto sacar conclusiones precipitadas sobre esto, conviene contar un detalle de este mismo verano. Cuando Juan Carlos regresó a Mallorca, en julio de 2026, Felipe VI estaba precisamente en la isla. Había llegado días antes para iniciar sus audiencias de verano con las autoridades baleares. Es decir, que padre e hijo estuvieron en Mallorca casi al mismo tiempo. Pero Felipe tuvo que abandonar la isla aquel mismo domingo por la mañana, y no lo hizo por evitar a su padre. Lo hizo porque se habían declarado unos graves incendios en Madrid y en Ávila, y el rey tenía que atender la emergencia, reunirse con los equipos de emergencias y estar donde debía estar un jefe de Estado en una crisis. Ese detalle lo dice todo sobre la diferencia entre las hijas y el hijo. Las hijas son mujeres libres, sin responsabilidades institucionales, que pueden permitirse la lealtad familiar sin coste. El hijo es el rey, atado a un cargo que le exige una y otra vez poner el Estado por delante de su propia familia. Ninguno de los dos comportamientos es mejor que el otro. Simplemente responden a posiciones distintas, pero explica por qué son las hermanas, y no el hermano, quienes sostienen a los padres. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque ahora llegamos a la escena que ha puesto a esta familia en todas las portadas este verano. A finales de julio de 2026 ocurrió algo que no pasaba desde hacía años. El rey Juan Carlos regresó a Mallorca. Y hay que entender el peso de eso. Durante más de 4 décadas, Mallorca y el Palacio de Marivent habían sido el escenario de los veranos de la familia real. Pero tras el exilio de Juan Carlos, su vínculo con la isla se había roto. No pisaba Marivent desde hacía años. El motivo de su regreso fue una celebración privada, el 80 cumpleaños de un viejo amigo suyo de los veranos mallorquines. Juan Carlos llegó procedente de Ginebra, donde había estado compitiendo en las regatas con su hija Elena, y permaneció en la isla apenas 24 horas. Y merece la pena detenerse en el peso simbólico de aquel regreso, porque para Juan Carlos, volver a Mallorca no era volver a un lugar cualquiera. Durante más de 40 años, la isla había sido el gran escenario de su vida veraniega. Allí había navegado, allí había recibido a jefes de Estado, allí había construido buena parte de su imagen pública, de rey cercano y deportista. Marivent, la bahía de Palma, las regatas, todo aquello formaba parte del paisaje de sus años de gloria. Regresar después de tanto tiempo, y hacerlo ya como un anciano exiliado y apartado, tenía que remover en él muchísimos recuerdos. Es el regreso de un hombre al decorado de su mejor época, convertido ya en otra cosa. Donde antes era el protagonista, el centro de todas las miradas, el dueño de aquellos veranos, ahora es un visitante de paso que llega en un vuelo privado, se queda un día y se marcha. El contraste entre lo que fue y lo que es no puede ser más marcado. Y sin embargo, en medio de ese contraste agridulce, hubo un momento de calidez, el reencuentro con su familia. Y aquí hay un detalle revelador que este canal quiere contar con precisión. Juan Carlos no se alojó en el Palacio de Marivent, no pernoctó allí, se quedó en casa de un amigo en otra zona de la isla. Recordemos que Marivent, como ya hemos contado en este canal, no es propiedad de la corona, sino del gobierno autonómico balear, que lo cede a la familia real. Pero más allá de la titularidad, el gesto tiene su simbolismo. El hombre, que durante 40 años fue el dueño y señor de aquellos veranos, ahora vuelve de visita y duerme en casa de un amigo. Ya no es su palacio, ya es un invitado. Pero lo importante, lo que convirtió aquello en noticia, fue el reencuentro. Porque durante esas 24 horas, Juan Carlos acudió a Marivent y se reunió con la reina Sofía, con sus 2 hijas, Elena y Cristina, y con varios de sus nietos. Fue, según las crónicas, un encuentro estrictamente privado y familiar. El matrimonio que se separó, reunido de nuevo, aunque fuera por unas horas, bajo el mismo techo, rodeado de las hijas que han mantenido unida a la familia a base de turnos
y de kilómetros. Y la reacción de las hijas fue muy elocuente. Pocos días después, la infanta Elena reapareció en Madrid, camino de su trabajo. Los periodistas le preguntaron por la visita de su padre y por el reencuentro. Ella no hizo declaraciones, se mantuvo discreta como siempre, pero respondió con una amplia sonrisa. Una sonrisa que, sin decir una palabra, dejaba entrever la satisfacción por haber conseguido, una vez más, algo que parecía difícil: reunir, aunque fuera un rato, a una familia rota. Y esa sonrisa de Elena dice más que cualquier declaración, porque es la sonrisa de quien ha logrado algo importante para ella. Piensa en lo que significó aquel reencuentro. Durante años, sus padres apenas habían coincidido en público. La reina Sofía en España, Juan Carlos en el exilio. Y de repente, gracias en parte a la insistencia y a la logística de estas hijas, los dos volvían a estar bajo el mismo techo, con sus hijas y sus nietos alrededor, en el palacio que durante décadas había sido el corazón de sus veranos familiares. Para Elena y Cristina, que llevan años trabajando para que sus padres no se distancien del todo, aquello tuvo que ser una pequeña victoria personal. No sabemos qué se dijeron aquellos padres separados durante las horas que compartieron en Marivent. No sabemos si hubo reproches, o nostalgia, o simplemente la cortesía de dos personas que compartieron una vida. Eso pertenece a la intimidad de la familia, y este canal no va a especular sobre ello. Pero sí sabemos una cosa: que aquel encuentro no habría sido posible sin el trabajo callado de dos hijas, que llevan años tejiendo puentes entre dos orillas muy lejanas. Ellas no aparecen en la foto del poder, pero son las que sostienen, desde detrás, todo lo que queda de esta familia. Y hay una dimensión más de esta historia que conviene contar, porque muestra hasta qué punto el vínculo de las hijas con el padre es profundo, y va más allá de las visitas de cortesía. Según se ha publicado, el rey Juan Carlos constituyó hace un par de años una fundación con sede precisamente en Abu Dhabi, y el propósito de esa fundación, según las informaciones, es agrupar su patrimonio en el extranjero y organizarlo de cara al futuro, para dejárselo en herencia a sus descendientes. Y aquí aparece un dato muy significativo. Las herederas de esa estructura serían sus dos hijas, Elena y Cristina, junto con sus nietos. Pero, y esto es lo llamativo, con una excepción notable, quedarían fuera de esa herencia extranjera la princesa Leonor y la infanta Sofía, es decir, las hijas del rey Felipe. Detente a pensar en lo que eso significa, porque es la fractura de la familia hecha dinero. Por un lado, la rama de las hijas, Elena y Cristina, que mantienen el vínculo estrecho con el padre y que figuran como sus herederas. Por otro, la rama del hijo rey, la de Leonor y Sofía, que quedan deliberadamente al margen de ese patrimonio. Y la razón vuelve a ser la misma de siempre: la protección de la institución. Leonor es la futura reina de España. Vincularla a una herencia opaca en el extranjero, procedente de la fortuna más polémica del país, sería un riesgo enorme para su futuro reinado. Así que la línea sucesoria queda blindada, apartada de ese dinero, y las hijas, que no tienen que reinar, sí pueden acercarse a él. Y hay un detalle que redondea todo esto. Se ha publicado que la infanta Cristina, una vez terminadas sus responsabilidades laborales en una fundación cultural internacional, se estaría acercando precisamente a la gestión de ese patrimonio de su padre en Abu Dhabi. Es decir, que Cristina no solo visita a su padre en las fechas señaladas, sino que además se implicaría en organizar el legado que él quiere dejar a la familia. El vínculo, por tanto, va mucho más allá de lo afectivo, porque es también de confianza y de gestión. El padre desterrado confía en sus hijas para lo más íntimo y para lo más material. Y esta historia de lealtades familiares tiene una capa más, la de los nietos, que conviene contar porque completa el retrato de cómo se ha reorganizado esta familia partida. Juan Carlos y Sofía tienen 8 nietos en total, los de sus hijas, Elena y Cristina, y los de su hijo, Felipe. Y aquí se produce, otra vez, la misma división que hemos visto en todo lo demás. Por un lado, están los nietos de las hijas, los hijos de Elena, Froilán y Victoria Federica, y los hijos de Cristina, los 4 Urdangarín. Estos nietos han mantenido, en general, un vínculo con su abuelo,
y algunos de ellos han llegado a visitarlo en Abu Dhabi o a coincidir con él en fechas señaladas. De hecho, uno de esos nietos merece una mención especial, porque su caso es de los más llamativos. Se trata de Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena. Froilán, que durante su juventud fue una de las figuras más polémicas de la familia, protagonista de titulares por sus escándalos y sus salidas de tono, ha acabado, con los años, instalándose precisamente en Abu Dhabi, cerca de su abuelo. Se ha convertido, según las crónicas, en uno de los apoyos del rey emérito en su exilio, en uno de los pocos familiares que comparte con él el día a día en el desierto. El nieto rebelde acabó siendo compañía del abuelo desterrado, una historia que este canal ya ha contado en detalle en otro vídeo, y que es una de las más curiosas de toda la familia. Y por otro lado, están los nietos del rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y aquí la situación es completamente distinta, por la misma razón que hemos visto en todo lo demás, la razón de Estado. Leonor es la heredera al trono, la futura reina de España, y la infanta Sofía es su hermana, la segunda en la línea de sucesión. Su relación con el abuelo exiliado está necesariamente mucho más limitada y controlada, porque cualquier vínculo demasiado visible con la figura más polémica de la familia podría perjudicar el futuro reinado de Leonor. Es la misma línea divisoria de siempre. La rama de las hijas, con libertad para mantener el vínculo con el abuelo. La rama del hijo rey, blindada y apartada para proteger la institución. Incluso en la generación más joven, la fractura de esta familia sigue el mismo patrón. Los que reinan o van a reinar a un lado, los que no, al otro. Y llegados a este punto, conviene detenerse en una reflexión que recorre toda esta historia, porque es lo que la hace tan interesante desde el punto de vista humano. Porque lo que tenemos aquí, en el fondo, son dos maneras distintas de querer a la misma persona. Las hijas quieren a su padre de una manera visible, presente, activa. Lo visitan, lo acompañan, se organizan para estar con él. Es un amor que se demuestra con hechos, con viajes, con presencia física. El rey Felipe, en cambio, quiere a su padre de una manera invisible, silenciosa, a distancia. Un amor que, si existe, tiene que expresarse en privado, sin gestos públicos, sacrificado en el altar de la institución. Y aquí está lo interesante. ¿Cuál de las dos maneras es más difícil? A primera vista, parece que la de las hijas, porque implica esfuerzo, viajes, dedicación. Pero si lo piensas bien, quizá la más difícil sea la del hijo, porque una cosa es querer a tu padre y poder demostrarlo, y otra muy distinta es quererlo y tener que fingir distancia, tener que apartarte de él públicamente, aunque por dentro sientas otra cosa. Las hijas pueden abrazar a su padre cuando quieren. El hijo, aunque quisiera, no puede permitírselo. Y renunciar a abrazar a tu propio padre por el bien de una institución es, probablemente, uno de los sacrificios más duros que se le pueden pedir a una persona. Por eso este canal no quiere que te quedes con la idea simplista de que las hijas son las buenas y el hijo es el malo. La realidad es mucho más matizada. Las tres personas, presumiblemente, quieren a sus padres. Simplemente, cada una lo expresa desde la posición que le ha tocado. Las hijas desde la libertad, el hijo desde la prisión dorada de la corona. Y las tres formas de querer son legítimas, aunque solo dos sean visibles. Lo que sí es innegable es que gracias a la libertad de las hijas, esos dos padres mayores no están solos. Y ese, al final, es el resultado que importa. Que haya alguien ahí. Y en esta familia, ese alguien tiene nombre de mujer. Se llaman Elena y Cristina. Detente un momento a pensar en la historia completa de estas dos mujeres, porque encierra varias lecciones y ninguna es la que suele contar la prensa del corazón. La primera tiene que ver con la lealtad, porque es muy fácil ser leal cuando todo va bien, cuando tu familia está en la cumbre y ser parte de ella solo trae privilegios. Lo difícil es ser leal cuando la familia se hunde, cuando el apellido pasa de ser motivo de orgullo a ser motivo de escándalo, cuando acompañar a tu padre significa viajar a un exilio incómodo en el desierto. Y ahí es donde estas dos hermanas han demostrado quiénes son.
No abandonaron a sus padres cuando llegaron las horas bajas. Al contrario, se organizaron para estar más presentes que nunca. Eso es lealtad de verdad, la que se demuestra en la dificultad. La segunda lección tiene que ver con los papeles que nos toca jugar. Fíjate en el contraste entre las hijas y el hijo. Las tres personas quieren presumiblemente lo mismo, estar cerca de sus padres, pero solo dos pueden permitírselo, porque la tercera lleva una corona que se lo impide. Nos enseña algo sobre el precio del poder, que cuanto más alto es tu cargo, menos te perteneces a ti mismo. Las hermanas son libres precisamente porque no reinan. El hermano está atrapado precisamente porque sí. El poder, que parece darlo todo, a veces te quita hasta la libertad de abrazar a tu padre. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el video, y tiene que ver con lo que de verdad importa al final, porque esta es una familia que lo tuvo absolutamente todo: coronas, palacios, una de las mayores fortunas de Europa, la cúspide de un país. Y mira en qué se ha convertido la historia: en dos hijas mirando un calendario para que sus padres, ya mayores y ya separados, no pasen solos la Navidad. Al final del camino, cuando se apagan los focos y caen los escándalos, lo que queda es exactamente lo mismo que queda en cualquier familia. Unos padres que envejecen y unos hijos que deciden si van a estar ahí o no. Toda la grandeza del mundo se reduce, al final, a esa pregunta tan humana. Y esta lección tiene algo especialmente valioso para cualquiera que la escuche, sea de la ideología que sea sobre la monarquía. Porque nos recuerda que el dinero y el poder no compran lo que de verdad hace falta al final de una vida. Juan Carlos tiene, según todas las informaciones, una fortuna enorme. Podría pagar a los mejores cuidadores del mundo, rodearse de todo el lujo imaginable en su villa de Abu Dhabi. Pero nada de eso sustituye a que una hija cruce medio mundo para pasar la Semana Santa contigo. La reina Sofía vive en palacios y tiene todo lo material resuelto. Pero nada de eso sustituye a que una hija se quede con ella en Marivent para que no pase el verano sola. Lo que estas dos hermanas le dan a sus padres no se puede comprar. Es presencia, es compañía, es el mensaje de que, pase lo que pase, no estás solo. Y ese es, probablemente, el bien más valioso que existe, y el único que ni las coronas ni las fortunas pueden garantizar. Hay que ganárselo, y se gana, como lo han ganado Elena y Cristina, estando ahí en las duras, no solo en las maduras. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni las coronas, ni los títulos, ni las fortunas incalculables cambian lo esencial de la vida, que es que los padres se hacen mayores, que las familias se rompen, y que al final lo único que de verdad vale es tener a alguien que se organice el calendario para que no estés solo. Los Borbón lo tuvieron todo, y han acabado dependiendo, como cualquiera, de la lealtad callada de dos hijas. Mira la historia de estas dos hermanas y verás que es, en el fondo, la historia de una familia que aprendió por las malas lo que de verdad importa. Una familia real que durante décadas proyectó una imagen de unidad perfecta. Una crisis que estalló hacia 2012 y lo resquebrajó todo. Los escándalos de Cristina, de los que salió absuelta. Los escándalos del rey, que acabaron llevándolo al exilio. Una abdicación en 2014 para salvar la institución. Un padre que se marchó a Abu Dhabi en 2020. Una madre que se quedó sola en España. Un hijo, el rey, atado por su cargo y obligado a marcar distancias con su propio padre. Y dos hijas que ante toda esa fractura decidieron lo más sencillo y lo más difícil a la vez: repartirse a sus padres para que ninguno se quedara solo. Elena en Ginebra con el padre, Cristina en Marivent con la madre, las dos juntas en Abu Dhabi cada Semana Santa. Y un reencuentro este verano de 2026 que las volvió a reunir a todas, aunque fuera por 24 horas. Su historia es la prueba de que en las grandes dinastías, igual que en las grandes fortunas, cuando se apaga el brillo, lo que queda es lo mismo que en cualquier casa: padres que envejecen e hijos que eligen estar presentes o ausentes. Las hermanas Borbón eligieron estar. Y por eso, más allá de los escándalos y de los titulares, su historia tiene algo que muchas historias de este canal no tienen. Tiene ternura. La ternura de dos hijas que no dejan solo a nadie. Y su historia no termina aquí,
porque la familia sigue dividida entre dos países. El padre sigue en el desierto, la madre sigue en España. Y estas dos hermanas seguirán, previsiblemente, con su calendario de lealtades, verano tras verano, Navidad tras Navidad. Y en este canal encontrarás las historias completas de cada uno de los protagonistas. La de la infanta Elena y su vida discreta. La de la infanta Cristina y su paso por el banquillo del que salió absuelta. La del rey Juan Carlos y su caída hasta el exilio. Y la de la reina Sofía y su refugio de Marivent. Todas esas vidas forman el retrato de una familia que lo tuvo todo y que aprendió lo que de verdad vale. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que estas dos hermanas hacen bien en mantenerse tan cerca de un padre rodeado de polémicas? ¿O crees que deberían marcar distancia como su hermano el rey? ¿Y crees que Felipe hace lo correcto anteponiendo la institución a su relación con su padre? ¿O que un hijo debería estar al lado de su padre pase lo que pase? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de las dos hijas que sostienen, en silencio, a una familia partida en dos. Nos vemos en el próximo vídeo.